que están tratando de solucionar este problema lo antes posible. Confiamos, vamos a ver si ya de aquí al fin de semana podemos recuperar el canal. Entonces, ahora mismo solamente estamos emitiendo a través de nuestra página de Facebook, porque el canal ha sido, ya digo, hackeado, empezaron a poner ahí un montón de tonterías, un montón de cosas que no tienen nada que ver con nosotros. Esto crea confusión, la gente dice, bueno, pero ¿esto qué es? Hablando de criptomonedas y de Bitcoin y todos estos rollos. Entonces, claro, la gente lógicamente pues está triste, ¿no? Está triste porque, oye, es una herramienta que hemos utilizado mucho en estos últimos años. Mucha gente ha sido bendecida, muchas personas, vamos a decir que dependen, ¿no? Porque no tienen una iglesia física, están a veces enfermos, incluso gente en las cárceles también, en hospitales, que ponen el culto y ahí pues se gozan y reciben bendición. Todo eso, pues, desde hace unos días no puede ser. No podemos salir al aire y, claro, nosotros tenemos que demostrar, no los que nos robaron, no los que atacaron, sino, curiosamente, nosotros, que somos las víctimas en este caso, tenemos que demostrar que ese canal es nuestro de hace muchos años. Hay una gran ventaja en todo esto y es que, por lo visto, las personas o la máquina o lo que sea que ha hackeado nuestro canal no ha borrado los cientos o los miles de mensajes de estudios bíblicos que tenemos en el canal, porque es prácticamente toda la historia de todos los que han predicado en este púlpito, los viajes que hemos hecho a Israel, recientemente a Guatemala, en fin, a Colombia, a México. Y gracias al Señor eso no se ha borrado, están todos como privados, ¿vale? Los han puesto como privados para que la gente no los pueda ver, pero no los han borrado. Entonces se están haciendo las gestiones y presionando y hablando por aquí y por allá a través del canal también de Alberto, porque como nos bloquearon el nuestro, no había forma de poder comunicarnos con la gente de YouTube, pero bueno, buscamos otro medio. Así que, hermano, hay que seguir orando, ¿sabe? Hay que seguir orando porque no estamos en este momento con el control absoluto y poder transmitir a través del canal de YouTube, que es lo que nos gustaría. Saben que, por ejemplo, cuando hay cultos, los jueves o los domingos, YouTube es lo que se usa para transmitir la reunión en directo y Facebook se utiliza para traducir la reunión, el mensaje, a inglés. Pero en este momento no podemos traducir el mensaje a inglés porque si no, entonces la gente no podría escucharlo en español. En fin, hermanos, un rollo, un lío y la verdad es que todo esto es muy lamentable, pero bueno, esto es lo que hay y hay que orar para que pronto podamos recuperar el canal y poder emitir y que permita al Señor que de aquí al domingo podamos recuperarlo. Confío de que ustedes están orando porque esto es algo que nos beneficia y nos afecta a todos. Yo siempre digo que cuando hay bendición, la bendición afecta a todos. Pero cuando no hay esa abundancia, pues todos también la padecemos, ¿no? Bueno, sea como sea, estamos esperando en el Señor que se produzca un milagro de un momento a otro. Bueno, yo les decía el otro día, el domingo, que hoy vamos a hacer algo especial. Es algo que no solemos hacer así de esta manera. Y es que yo he estado estudiando y sigo estudiando lo que se llama la genealogía, el árbol genealógico de la vida de Cristo, ¿no? Hay dos genealogías, como bien saben ustedes. Una está en Mateo, capítulo 1, y otra está en el Evangelio de Lucas, capítulo 3. En el Evangelio de Mateo, capítulo 1, es muy interesante la cantidad de nombres que aparecen, pero lo que me llamó la atención es que hay 4 mujeres que se mencionan y puesto que son 4 mujeres, no es que yo no pueda hablar de las mujeres de la Biblia, ni mucho menos, ¿no? Lo he hecho muchas veces y lo voy a seguir haciendo. Pero se me ocurrió la idea de pedirle a 4 mujeres de la iglesia que compartieran un trocito de la vida de estas 4 mujeres que son Tamar. Ahora la que le toque hablar de Tamar va a explicar quién era esta mujer y por qué vamos a hablar de ella. La siguiente sería Rahab, esa es más conocida, ¿verdad? Después tenemos a Ruth, también muy conocida, de hecho hay un libro en la Biblia que se llama Ruth. Y tenemos finalmente a Betsabé, ¿vale? Entonces vamos a orar un momentito porque yo sé que las 4 están muy contentas de poder compartir, pero creo que llevan 3 noches y 3 días sin dormir, preocupadas, nerviosas, hoy que me van a ver, ¿qué voy a decir? Bueno, por favor no se ría nadie, ¿eh? Es más, yo le pediría para ánimo a ellas que cuando terminen de compartir le demos de cariño un aplauso, ¿les parece? Vale. Pero depende de cómo compartan. Si comparten mal, no hay aplauso. ¿Vale? Ahora están diciendo, madre mía, como no aplaudan, tráigame tierra.
Señor, te damos muchas gracias por esta nueva oportunidad que nos das de poder estar juntos. Tú sabes cuáles son nuestras necesidades, nuestras peticiones. Estamos orando, Señor, para poder volver a recuperar el canal, Señor, que tanta ayuda y tanta bendición ha traído a miles de personas. Todo está en tus manos, confiamos en ti. Te pido que le des sabiduría a los hermanos que están trabajando arduamente de noche y de día para volver a recuperarlo. Que tú nos guardes, Señor, de estos ataques, de estas cosas que no benefician para nada la obra. Ayúdanos, Señor. Defiende tú nuestra causa. Tú eres nuestro juez, nuestro abogado, y tú sabes por qué hacemos todo lo que hacemos, Señor. Ahora te pedimos de una forma especial por las 4 hermanas que van a compartir acerca de la vida de estas 4 mujeres tan interesantes, que tú les des tranquilidad, que puedan compartir todo lo que han preparado y han puesto en su corazón, y que sea de bendición lo que nos enseñen en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, pues la primera que va a compartir va a ser nuestra hermana Vanessa. ¿Vale? Le damos un aplauso de bienvenida. Por lo menos el de bienvenida ya lo tiene. Adelante, Vanessa. Dios te bendiga. Viene decidida. Vamos a ver cómo se baja del púlpito. Adelante. Venga. Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga. Voy a tratar de hablar despacio porque a mí me dan los nervios y voy de carrerilla. A ver, el personaje que voy a hablar hoy es de Tamar. En la Biblia se hablan de 3 mujeres que se llaman Tamar. Está la hija del rey David, está la hija de Absalón y luego está Tamar, que es la que vamos a estar hablando en esta tarde. El significado es palmera y escuchamos hablar de ella por primera vez en Génesis 38:6. Dice, después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Aquí es donde vemos que Tamar es nombrada por primera vez. Si hacemos un breve resumen, Judá es el 4.º hijo de Jacob. Judá tiene 3 hijos, el primogénito que se llama luego tiene otro hijo que se llama Onán y luego tiene a Sela. Tamar se casa con el primogénito de Judá, que es pero hacía cosas malas ante los ojos de Dios y Dios le quita la vida. Tamar queda viuda. Ahora pasa a ser el marido, el esposo del segundo hijo de Judá, de Onán. ¿Y eso por qué? Si vamos a Deuteronomio 25:5, la palabra dice: cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Versículo 6. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que en el nombre de éste no sea borrado de Israel. Aquí vemos cómo eran las costumbres de ese tiempo. Murió el primogénito Tamar no quedó embarazada, no hubo descendencia, así que tiene que casarse con el segundo hijo, que sería Onán. Pero no estaba de acuerdo, porque si tenía hijos, si le daba hijos a Tamar, esos hijos no serían de él, no sería de Onán, sino sería de su hermano, el que ya había muerto. Así que él hizo todo lo imposible para que Tamar no quedara embarazada y de esa manera no tuviera descendencia. Y como sabemos que ante Dios no se puede esconder nada, esa fue una actitud y un comportamiento que a Dios tampoco le agradó y no le gustó nada, así que Dios le quita la vida también a Onán. Judá ya se queda sin 2 de sus hijos, con miedo y con temor de que pudiera pasarle lo mismo a su hijo Sela. Le dijo a Tamar que fuera a casa de su padre, que estuviera allí, que viviera su luto en casa del padre y que cuando su hijo Sela fuese más grande, porque al parecer aún era muy joven, cuando fuese más grande se lo daría como esposo. Tamar obedeció, Tamar fue a casa de su padre y allí estuvo ella haciendo su luto y esperando. Pero pasaba el tiempo, pasaban los días y ella veía que Judá no cumplía su palabra y ya su hijo Sela era grande, era adulto y ella no podía casarse aún con él y de esa manera tener descendencia. Durante ese tiempo se entera Tamar que la esposa de Judá muere
Y ella pues hace una acción, ahí es donde ella actúa. Se quita sus ropas de luto, se pone un velo que se tapa la cabeza y se tapa la cara y se va al encuentro de Judá, de su suegro. Ella sabía lo que estaba haciendo. Judá no sabía que ella era Tamar, sino pensó que era una ramera, porque no le veía su cara. Y pensando que era una ramera, la invita a que se acostara con él. Tamar, como lo dije anteriormente, ella sabía lo que estaba haciendo y le pide algo a cambio. Judá le dice que sí, que le puede dar un cabrito. Al día siguiente le dice que podría mandar a uno de sus hombres y le entregarían el cabrito. Pero Tamar no se queda con esas. Ella quería algo que pudiera tener en sus manos. Y le pide 3 objetos que tenía Judá. Le pide su sello, su cordón y su báculo. Y Judá se lo da pensando, bueno, al día siguiente yo mando a mis hombres, le entregan el cabrito y ella me da mis objetos. ¿Qué pasa al día siguiente? Que cuando van sus hombres a buscan una ramera. ¿Dónde está la ramera que estaba el día anterior? Y nadie sabía de ella. Nadie la había visto, nadie sabía dónde estaba. Así que Tamar se quedó con esos 3 objetos. Y si vamos a Génesis 38, 24, dice: sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar, tu nuera, ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y sea quemada. Esta noticia para Judá fue, impresionante, porque él dice: ¿cómo va a estar Tamar embarazada si yo aún no le he dado a mi hijo? Ella sigue siendo mi nuera, pero yo aún no le he dado a mi hijo. Y cuando fueron estos hombres a casa de Tamar a buscarla para que Tamar fuera quemada, Tamar le envió un mensaje a Judá y le dice: el dueño de estos 3 objetos, si recordamos los 3 objetos que ella le pidió, que era el sello, el cordón y el báculo, el dueño de estos 3 objetos es quien me embarazó. Pues esos hombres fueron, le dieron el mensaje a Judá y Judá lo reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a mi hijo Sela. Él fue consciente de lo que había hecho Tamar, fue consciente por qué lo hizo, pero él también fue consciente que él no cumplió su palabra. Él le dijo a Tamar que le daría a su hijo para que así ella pudiera tener descendencia y no lo hizo. Ella lo buscó la descendencia. Partido una característica que ha destacado en ella. Así que tengo un poquito ventaja porque justo Rahab la tocamos la semana pasada, ¿verdad? Seguro que muchas de las hermanas que están aquí tienen bastante aprendida la lección. Bueno, yo le puse un título a esta mujer y es una mujer que supo aprovechar su oportunidad. ¿Quién era Rahab? No se me ocurrió buscar el significado, pero porque el de Ruth, el de incluso Tamar, el de muchos personajes sabemos los significados, pero de Rahab nunca se ha dicho el significado de su nombre, ni se me ocurrió buscarlo, pero rápidamente ahí busqué y miren lo que pone. En el folclore judío, Rahab es el nombre de un demonio marino, un dragón del agua, gobernante del mar. Imaginaos lo que es, pero vamos a ver lo que era Rahab. Rahab era una mujer pecadora, era una prostituta, tenía una casa de prostitución. Posiblemente esa mujer sería señalada por el pueblo, sería menospreciada. Sin embargo, Rahab, vamos a ver la actitud de Rahab. Ella había oído, como todos habían oído, el versículo 9, por favor, si me lo pudieran poner en pantalla. Ella había oído que querían destruir Jericó. No les narré un poquito de la historia. Moisés murió y Josué le sucedió a Moisés, ¿verdad? Y Dios le habló a Josué y le dijo: toda la tierra es tuya, vayan y conquisten la tierra. Esa tierra toda la he dado para ustedes y su descendencia para siempre, hasta el día de hoy. Entonces, pues Josué mandó a 2 espías que fueran a espiar toda la tierra y también a Jericó.
¿vale? Esos espías llegan a Jericó y justo la casa de esta prostituta, Rahab la ramera, estaba entre muro y muro de la ciudad, ¿no? Pero esta mujer tuvo una actitud, vamos a ver primero la actitud de ella, que había oído y temido. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. ¿Vale? Todos ellos, toda esa ciudad sabía de todo lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel, cómo habían podido cruzar el mar en seco, cómo había hecho milagros y que Dios estaba con ese pueblo. Entonces esta mujer había oído y temía, pero también todo el pueblo había oído y temía. Sin embargo, esta mujer, aparte de oír y de temer a ese Dios tan poderoso, el cual había hecho tantos milagros, había creído. Quiero el versículo 11, por favor. El versículo 11 dice, porque, sí, ha desmayado nuestro corazón, sí, pero ella creyó porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ella confesó a ese Dios, por lo tanto no solo había oído y había tenido miedo, temor de ese Dios, sino que creyó en Él. Dios no le pasa desapercibido cualquier ápice de fe que tenga una persona en su corazón. Dios preparó todo. Fijaros, Dios guió a esos espías a que se fueran a hospedar. Es verdad que era una casa pues en la cual podían pasar más desapercibidos porque entrarían hombres y saldrían, ¿no? Pero Dios preparó todo y llevó a esos hombres a la casa de una mujer que no solo había oído y había temido, sino también había creído. Y Dios quiso cambiar la historia de esta mujer. Ahora, ¿cómo reacciona Rahab? Vamos a ver cómo esta mujer reacciona ante esos hombres. Bueno, llegan los oficiales del rey y dicen, nos hemos enterado que aquí están hospedados unos espías, unos personajes del pueblo de Israel que vienen a destruirnos, dinos dónde están. Pero ella actúa con valentía. Ella les engaña y les dice, no, estuvieron aquí, pero ellos han salido, vayan, corran detrás de ellos, que no están aquí. Y actúa con astucia. Ella los esconde entre el lino, ¿verdad? Y no solo eso, los tiene escondidos en el terrado, allí entre el lino, sino que también los descuelga por la ventana. Esa mujer era valiente, esa mujer era astuta. Esa mujer también actúa con sabiduría, puesto que les indica a estos dos espías por dónde tienen que huir. Ellos podían decirle, bueno, nosotros nos vamos donde nos queramos irnos. No, ellas le dicen, vayan por ese lugar, tomen ese camino. Y ellos, pues algo había en ella, ¿verdad?, de sabiduría, que ellos le hicieron caso. También esta mujer actúa con generosidad. Piensa en todos sus familiares y sus seres queridos y dice, acuérdense de mí, no solo de mí, sino también de toda mi familia. Entonces ellos le dicen, pues que toda tu familia esté aquí en esta casa cuando vengamos a destruir esta ciudad. Actuó con obediencia, porque saben la señal que ellos le dijeron a Rahab que pusiera en su ventana, ¿verdad? Le dijeron, tú ata un hilo de grana en la ventana para que cuando venga el ejército, la casa que tiene el hilo de grana no sea destruida con toda la demás población. Aquí vemos como un hilo de grana, ¿verdad?, atado a una puerta, le iba a librar a esa casa de la destrucción. Nos recuerda un poco también cuando en Egipto, ¿verdad?, vino el ángel de la muerte y fue a destruir a todos los egipcios. Y Dios les dijo que pintaran todas sus casas con sangre para que el ángel de la muerte pasara de largo y no le afectara. Y esas casas no fueron destruidas ni sus moradores, que eran todo el pueblo de Israel, ¿verdad? Y aún nos lleva mucho más allá todo esto, a la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo, que también es como la grana, es roja, ¿verdad? La sangre de Jesucristo nos libra de la muerte, nos da salvación, al igual que a esos judíos
israelitas en Egipto, les libró de la muerte, al igual que ese hilo de grana le libró de la muerte a Rahab, y pasaron de largo y esa casa no la destruyeron. Ahora vemos las consecuencias de todo lo que hizo Rahab, y las consecuencias en Josué 6, 22, 23. Josué 6, 22, 23. Mas Josué dijo a los dos, después de un tiempo, vino de una manera maravillosa, porque esto ya sería entrar en la historia y nos llevaría mucho tiempo, pero cómo la estrategia que usó el pueblo de Israel alrededor de las murallas de Jericó, cómo Dios les dijo, vayan, rodeen las murallas tocando el sofá. El pueblo diría, y esta es la batalla que vamos a ganar, pero el pueblo de Israel obedeció la voz de Dios, ¿verdad? A través de Josué, y hizo esas vueltas. El último día saben que les mandaron dar 7 vueltas y gritar, y solo con esas vueltas y ese grito de obediencia al Señor las murallas cayeron y la ciudad fue conquistada, ¿verdad? Pero vemos que la casa de Rahab, entre muro y muro, en las murallas quedó libre, ¿verdad? Y en esa toma de la ciudad de Jericó, ella fue salvada, ella y toda su familia. Algo maravilloso. Así que vemos cómo esta mujer, por aprovechar la oportunidad de haber tenido siervos de Dios Altísimo, por haber creído en el Dios de Israel y aprovechar esa oportunidad, fue salvada, liberada de la muerte, y no solo ella, sino toda la familia que convocó que estuviera con ella en ese día. Así que vemos también cómo Dios cambió su destino. En la Biblia hay un antes y un después en la vida de Rahab. Es increíble. De ser una prostituta menospreciada, pecadora, pasó a formar parte de la genealogía, primero del rey David, porque fue tatarabuela del rey David. Después se casó con, creo que uno de los espías, ¿verdad? Y formó parte del pueblo de Israel, aceptó al Dios de Israel como su Dios. Y a Dios no le importó que no fuera parte del pueblo de Israel, porque fue elegida para formar parte de la genealogía primero del rey David, tatarabuela, y más adelante lo más maravilloso de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Ahí vemos, hermanas, que no le importa a Dios el pasado que hayas podido tener. No le importa cuánto hayas pecado, cuánto hayamos pecado, cuánto haya sido tu pasado. Eso Dios no le importa si tú aprovechas la oportunidad que Dios te da, y cada uno tiene una oportunidad en su vida de seguir a Cristo, de creer en ese Dios todopoderoso. La vida puede cambiar completamente, como ha cambiado nuestras vidas, ¿verdad? Hemos aprovechado la oportunidad que en su momento se nos presentó, y si hay alguien aquí que quiera que su vida cambie para bien, porque Dios nos lleva a dimensiones espirituales que jamás podremos imaginar si tomamos las decisiones correctas. Así que nuestra vida puede cambiar completamente cuando uno cree en el Dios Todopoderoso. Y no sé si lo he dicho o no lo he dicho, pero algo precioso es que en la Biblia Rahab la ramera tiene 2 títulos. Es maravilloso. De una prostituta es nombrada en Hebreos capítulo 11. Lean Hebreos capítulo 11, ahí se titula Los héroes de la fe. Y en el versículo 31 dice: y por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Así que ella está en la lista de los héroes de la fe, una vida totalmente nueva, transformada por el poder de Dios. Y así puede ser la vida de cada uno de nosotros. Olviden el pasado, crean en Dios, y la vida será completamente diferente, y Dios nos sorprenderá a todos de las cosas grandes que Él puede tener para cada uno de nosotros. Jamás Rahab se imaginaría que iba a estar en la genealogía del Señor Jesucristo. Un día en el cielo lo verá y será un regocijo. Ya lo sabrá,
porque está allí en la presencia del Señor, así que ya lo tiene que saber. Bueno, hasta aquí la vida más o menos a grandes rasgos de Rahab, la ex ramera. Booz, que fue el que se casó con Ruth, con el personaje que voy a hablar yo ahora, en esta tarde. Bueno, ¿quién fue Ruth? Yo creo que la mayoría saben quién fue Ruth en la Biblia. Ruth fue una mujer moabita, no pertenecía a lo que sería el pueblo de Israel, ella no era judía, pero su suegra Noemí y su marido emigraron a Moab, y allí dos de sus hijos, sus únicos 2 hijos, se casaron con 2 mujeres moabitas, una llamada Orfa y otra llamada Ruth, ¿no? En el libro de Ruth se relata cómo Noemí queda viuda y posteriormente Noemí también pierde a sus 2 hijos, es decir, que sus nueras también quedan viudas, ¿no? El futuro de estas mujeres no era muy esperanzador, muy alentador, y menos en la época lo que representaba una mujer viuda, ¿no? Por ese motivo Noemí decide volver a su tierra. Dice, yo aquí como mujer extranjera y viuda, pues mira, mejor me vuelvo a mi tierra. Y dice que reúne a sus 2 nueras, a Orfa y a Ruth, y les dice, mira, vuélvanse ustedes también a casa de vuestros padres porque mis hijos han muerto y yo no tengo más hijos para darles, como explicó Vanessa, ¿no? Que la costumbre de la época era, se muere tu marido, pues te casas con tu cuñado. En este caso, su cuñado también había muerto. Y Noemí no tenía más hijos para darle, entonces dice, mira, vuélvanse a casa de vuestros padres y yo me vuelvo para mi tierra, ¿no? Dice que ninguna de las 2 quisieron irse a casa de sus padres, dice que las 2 dijeron, te vamos a seguir, vamos a ir contigo. Pero si seguimos leyendo el libro, vemos como finalmente Orfa dice que regresa, se queda en Moab en casa de su familia, pero Ruth dice en el capítulo 1, el versículo 16, del 16 al 18, dice, respondiendo Ruth, dijo, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Dios, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Ruth, por cierto, significa amiga, ¿no? Amiga, compañera, tiene varios significados y vemos como, sin lugar a dudas, actuó como una verdadera amiga, ¿no? Esto que dice Ruth es tremendo porque Ruth había quedado viuda, pero al menos estaba en su tierra. Sin embargo, el decir, yo iré contigo, yo me iré contigo a donde quiera que tú vayas, es decir, no solamente voy a ser una viuda, sino que voy a ser una extranjera. Ahora también, no sé, me añado más problemas todavía a mi vida, ¿no? Y cuando llegan a Belén, dice que Ruth comienza a recoger espigas en los campos de Booz. Y hay 4 características y muchas más, ¿no? Pero hay 4 características que quiero mencionar de la vida de Ruth. En primer lugar, la compasión que tuvo Ruth, ¿no? Y busqué la palabra compasión, o sea, la definición de la palabra compasión, y dice que compasión es un sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que lo impulsa a aliviar su dolor, a remediarlo o a evitarlo. Y eso es precisamente lo que Ruth hace con Noemí, ¿no? Esa compasión la lleva a no dejarla sola. Te has quedado sin marido, te has quedado sin hijos, pero yo te voy a acompañar. Donde quiera que tú vayas, yo voy a ir. Tu pueblo va a ser mi pueblo, tu Dios va a ser mi Dios. O sea, te voy a acompañar a donde quiera que vayas, ¿no? Y realmente tuvo una compasión impresionante por su suegra. En segundo lugar, la lealtad que tuvo. Estuvo dispuesta a dejarlo todo, a dejar casa, a dejar país, a dejar todo lo conocido para irse a un lugar extranjero que no conocía y para aceptar a un Dios que probablemente tampoco conocía, porque dice, tu Dios será mi Dios. Entonces, no solamente dejo atrás todo lo que conozco, sino que acepto a ese Dios, a ese único Dios como mío también, ¿no? En tercer lugar, la virtud. Ruth fue una mujer virtuosa y lo dice en el libro de Ruth, en el capítulo 3, el versículo 11. Dice, ahora pues no temas, hija mía, yo hablaré contigo lo que digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Estas son palabras de Noemí que le está diciendo a Ruth, toda la gente de mi pueblo sabe que eres una mujer virtuosa, ¿no? Y en cuarto lugar, lo trabajadora, que fue Ruth también, ¿no? Dice el libro de Ruth que ella estaba todo el día trabajando y ni siquiera paraba para comer ni para beber, ¿no?
Son características que pienso que todos tendríamos que tener, ¿no? En primer lugar, la compasión. A veces como cristianos somos muy egoístas, somos muy egocéntricos, nos miramos a nosotros mismos mucho, nuestros problemas, nuestras dificultades, lo que estoy atravesando y no vemos más allá el problema de mi hermano, de mi amigo, del que está a mi lado, ¿no? Y la compasión pienso que es fundamental, ¿no?, en la vida de todo cristiano, la compasión o la misericordia. En Lucas capítulo 6, versículo 36 dice: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Es decir, la misericordia y la compasión deben ser características de todo cristiano, de todo hijo de Dios, ¿no? En segundo lugar, la lealtad y la fidelidad, no solamente hacia los demás, sino sobre todo en primer lugar hacia Dios. También tiene que reflejarse en nuestras vidas como cristianos. El ser personas virtuosas, es decir, hacer el bien, eso es la virtud. Hacer el bien. Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. A veces te puedes llegar a cansar, ¿no? Decir, siempre estoy haciendo bien a esta persona y no recibo ninguna recompensa. Da igual, dice, no nos cansemos de hacer el bien. Y en cuarto lugar, debemos ser personas trabajadoras también. Trabajadoras dentro de la iglesia y trabajadoras fuera de la iglesia. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículos del 10 al 12 dice: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos estos: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Me llamaba la atención el versículo 11, ¿no? Dice, oímos que entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada. O sea, el no trabajar en nada es andar desordenadamente, ¿no? Y en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58, dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, trabajar fuera y trabajar dentro, no es en vano, ¿no? Entonces, la vida de Ruth es un ejemplo visible que podemos leer a través de su libro, y vemos como dice en Ruth capítulo 2, versículo del 8 al 12, dice, entonces Booz le dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar otro campo, ni pases de aquí, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas, más bien el campo que siguen, síguelas. Porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondió Booz y le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte del Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Todo esfuerzo tiene su recompensa, siempre. Todo trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo que Ruth hizo, probablemente en silencio, sin que nadie la viera, tuvo su recompensa y Booz la vio y Booz la elogia de esta manera, ¿no? Ruth es un ejemplo a seguir para todos nosotros. Se convirtió en un apoyo para Noemí, para su suegra, y gracias a su actitud y a la importante decisión que ella tomó de seguirla y de hacer del Dios de Israel su propio Dios también, pues vemos cómo termina casándose con Booz, con ese jefe, con ese hombre rico, y llega a ser la abuela nada más, la bisabuela, perdón, nada más y nada menos del rey David. Y si seguimos leyendo toda la genealogía, vemos cómo es descendiente, nuestro Señor Jesucristo es descendiente también de ella, ¿no? Entonces, todo trabajo que hagamos en el Señor no es en vano. Tenemos que esforzarnos, tenemos que ser valientes, tenemos que tener compasión y hacer nosotros nuestra parte para que después Dios también haga la suya. Amén. Qué bueno, qué historias tan interesantes, ¿verdad? Tan bonitas, ¿no? Cómo se aprende de estos personajes. Hay cosas en común, ¿verdad? En estas tres mujeres hay cosas en común. Y en el caso, por ejemplo, de Ruth, que era de lo que hoy en día sería Jordania, Moab hoy en día se llama Jordania, había algo que se llamaba el Goel. El Goel era el pariente más cercano a la viuda. En este caso no era Booz, era otra persona
que dijo, no, yo no me voy a hacer cargo de las deudas que esta mujer tenga, ni voy a casarme con ella, ni voy a levantar descendencia, yo no quiero hacerme cargo de esto. Entonces Booz, delante de testigos, dijo, bueno, pues ya lo están oyendo, este hombre no quiere cumplir con su compromiso, yo asumo el papel que a él le correspondería. Se casó con ella, no solamente se casó con ella, sino que cuidó de todos sus gastos, de todas las deudas que podían haber contraído, porque en aquellos tiempos, hermanos, no es como hoy en día. En aquellos tiempos las viudas, cuando morían su marido, tenían la ayuda de sus hijos. Pero es que en este caso de Noemí ni tenía marido ni tenía hijos. Por lo tanto, el futuro de Noemí, el futuro de Ruth era pedir limosna, era, como decimos aquí, buscarse la vida y a ver si con unas cuantas migajas podían cubrir sus necesidades de cada día. Ustedes tienen que tener en cuenta que cuando el apóstol Pablo le escribe una serie de instrucciones a Timoteo, que es el pastor de la iglesia de Éfeso, él habla de las viudas. Y él le dice que en la iglesia tenían que tener en una lista a las viudas que tuvieran una cierta edad. Dice que verdaderamente sean viudas, es decir, que hayan quedado solas, que no hayan hijos, que no hayan parientes cercanas que las puedan atender. Dice, porque en el caso de que hayan parientes cercanos, hijos que la puedan atender, no pongan a esa mujer en la lista de la iglesia para no agravar a la iglesia. Pero la que verdaderamente es viuda, ha quedado sola, etcétera, etcétera, a esa hay que cuidarla. Bueno, pues ahí tenemos un caso. Noemí quedó totalmente desvalida, no tenía marido, no tenía hijos. ¿Quién se iba a encargar de ella? Nadie. Ruth, una mujer extranjera, emprende una nueva vida a la inversa. Lo que Noemí hizo años atrás de viajar a Moab, ahora es ella la que tiene que volver a Belén. Y quiero decirles que una vez tuve la bendición de poder ir a Belén. He ido varias veces, pero la primera vez que fui me dijeron, mira, ven que te vamos a enseñar algo que sé que te va a gustar. Dice, mira, asómate aquí, todo ese campo que ves enfrente, todo ese terreno era el terreno cuyo propietario era vos. Y ahí en ese terreno, en esas fincas, era donde Ruth estaba buscándose la vida para ella y para su suegra, ¿no? Es decir, que todo esto se puede comprobar y todos estos lugares existen en realidad. Así que hay muchas cosas en común, ¿verdad?, en estas tres mujeres. Pero en esta última, en esta cuarta, es completamente diferente la historia. Vamos a hablar, o van a hablar, de Betsabé. ¿Quién no conoce a Betsabé? Su nombre original en hebreo es Bat-Sheba. Bat significa hija, Sheba es número 7. La hija número 7. Betsabé la conocemos en español. Y nuestra hermana Agustina va a pasar y nos va a compartir la historia también muy interesante de Betsabé. La recibimos también con un aplauso, ¿sí? ¿Vale? Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, sí que impresiona un poco estar de este lado, me parece. Pero bueno, damos gracias al Señor por esta oportunidad también. Y la palabra que han compartido mis hermanas realmente ha sido una bendición y creo que todos en este momento hemos aprendido mucho más de lo que sabíamos. Y como dijo el pastor recién, esta última mujer de la que vamos a hablar en esta tarde es muy diferente de su historia a las anteriormente nombradas. Y su historia comienza siendo bastante trágica y bastante mala también. Y creo que todos conocemos a Betsabé por el pecado que cometió junto al rey David. Y hoy vamos a hablar un poquito, no vamos a leer toda la historia porque es muy larga y el tiempo no da, pero sí vamos a hablar algunos puntos acerca de la vida de esta mujer. Y quiero que abramos allí la Biblia en 2 de Samuel, capítulo 11, y leemos del versículo 1 al versículo 5. Dice así: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa.
envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Acá vemos en esta historia dos personajes principales. Por un lado tenemos a David, el rey David, y por otro lado tenemos a Betsabé. Dice la historia aquí que David estaba en su casa, en el palacio real. Y capaz que pensamos, bueno, no tiene nada de malo estar en su casa, está bien. Pero si nos fijamos en el versículo 1, dice la Biblia: era el tiempo en el que salen los reyes a la guerra. Por algún motivo, por alguna razón que se desconoce, David había decidido cambiar los planes, no estaba en el lugar donde tenía que estar, sino que se había quedado en su casa. Primero que nada vemos este punto importante. Él no se encontraba en el lugar donde tenía que estar. Y por otro lado vemos a Betsabé, una mujer que estaba allí en su casa, y dice la Biblia que se estaba bañando. Bueno, no era nada malo, quizás ella no sabía que el rey estaba en su casa, porque ese era el tiempo en el que los reyes salen a la guerra, quizás ella no sabía. Pero de todas maneras, vemos acá una Betsabé que no fue cuidadosa, no fue prudente en este sentido y no preservó la intimidad de su baño. Entonces, estas cosas que ellos hicieron, estos errores que cometieron en este momento determinado, hizo que se desencadenara un pecado tremendo, que fue lo que leímos luego, el adulterio. Ellos cometieron adulterio. Y no solo que cometieron adulterio, sino que si seguimos leyendo la historia, todo el capítulo 11, vamos a darnos cuenta que ellos se ponen de acuerdo para ocultar esto y decir, bueno, vamos a hacer de cuenta que no ha pasado nada, vamos a hacer de cuenta que acá no pasó nada, que vos estabas en tu casa, que, bueno, nosotros nunca nos vimos, nunca sucedió esto. Y eso fue muy desagradable ante los ojos de Dios, muy desagradable, porque no solo que pecaron, sino que persistieron. Y esta historia creo que nos enseña a todos las trágicas consecuencias que puede tener un pecado oculto y no confesado. Un pecado consentido. Cuando digo, bueno, no, está bien, no va a ser tan grave. No, sí lo es, sí es grave. El pecado siempre es pecado, pero cuando lo oculto y no lo declaro, no lo confieso ante Dios, eso comienza a ser un daño terrible. Y en esta historia, a lo largo del capítulo 11, vemos, y en otros capítulos siguientes, las trágicas consecuencias que tuvo esta decisión de estas dos personas. Vemos que comienza a haber angustia en sus vidas, dolor, porque yo me imagino a Betsabé y ella decía, estoy engañando a mi esposo, no solo que lo engañé, sino que lo sigo engañando, estoy siendo infiel, estoy ocultando, le estoy mintiendo. Y quizás él hasta pensaba que ella era una mujer totalmente fiel. Y ella tenía esa culpa en su corazón, ese dolor, esa angustia de saber que algo estaba haciendo mal y que al primero que había fallado era Dios y también a su esposo. David también sabía que esto estaba mal, pero sin embargo decidieron dejar las cosas así en lugar de confesar y decir, hemos hecho esto, y la cosa comienza a ser cada vez peor. Por un lado, que creo que esto es lo que a mí me llama mucho la atención de la historia de Betsabé, es ver y comparar la actitud de ella y la actitud de David con la actitud de Urías, su esposo. Creo que no es menor que la Biblia dice y declara realmente la fidelidad de Urías ante el rey. Dice que David, cuando se enteró de que ella estaba embarazada, que había quedado embarazada, David dice, bueno, voy a traer a Urías para que venga. Así capaz que se queda en su casa y piensan que acá no ha pasado nada, que el hijo es de Urías. Pero ¿qué hace Urías? Decide no ir a su casa y dice, no, mejor yo voy a estar acá. ¿Cómo voy a ir a la comodidad de mi casa, a la tranquilidad de mi casa con mi esposa, a disfrutar, mientras todos mis compañeros y mi jefe están acostados, sentados a la casa del rey? Yo me quedo acá con mis compañeros. Y David, viendo que el plan había fallado, ¿qué hizo David? Bueno, la cosa viene cada vez peor. Por eso decíamos al principio, cuando en vez de decir y confesar ese pecado, todo va siendo cada vez peor. David decide redactar una carta donde básicamente decía que mataran a Urías.
Decía, pónganlo en el peor sitio de la batalla, en el peor sitio. Y no solo eso, no solo lo pongan en el peor sitio. Cuando vengan los enemigos, apártense, déjenlo solo, no lo ayuden, no sean compañeros con él, déjenlo solo para que esté asegurada su muerte. Y esto desagradó aún más a los ojos de Dios. Y vemos que efectivamente Urías muere, porque además David firma esta carta, la dobla, ¿y a quién se la entrega para que la lleve? Al mismo Urías. Y esto hace ver la fidelidad, porque incluso David, ¿por qué se la entregó a Urías? Bueno, porque sabía que Urías no la iba a abrir, que no la iba a leer, porque si no quizás la historia hubiese sido otra o distinta, pero él se la entrega sabiendo que ese era un soldado suyo muy fiel. Se la entregó y sabía que él no la iba a leer. Y así Urías la dobla, la lleva, y es como decir, bueno, acá está mi sentencia de muerte, mátenme. Y mientras él actuaba de esta manera, siguiendo fiel a su rey, por otro lado vemos a David y a Betsabé que aún seguían callando este terrible, terrible pecado. Y este pecado trajo dolor a su vida, porque imagínense, ahora vemos a una Betsabé que no solo se afligía por haber pecado y fallado contra Dios y contra su esposo, sino que además ahora tenía que guardar duelo y llorar la muerte de su esposo, que quizás murió pensando que ella había sido fiel. Quizás ella también, y me imagino, la Biblia no lo dice específicamente, explícitamente, pero sí me imagino, no tengo duda de la culpa que sentiría esa mujer en ese momento, de decir, mi esposo se murió y yo nunca pude declararle la verdad, nunca pude pedirle perdón por lo que había hecho. Y la cosa seguía así, ellos seguían ocultando este pecado. Y la Biblia no dice, como decía, no dice específicamente cómo se sentía Betsabé, pero sí dice cómo se sentía David, y estoy segura de que Betsabé sentía lo mismo que David en ese momento, porque el pecado no puede traer otra cosa que no sea muerte, dolor, angustia y un terrible fracaso en las vidas. Y David en ese momento, luego que Natán viene a su encuentro, enviado por Dios, y le hace ver, le hace reconocer este pecado terrible que él había cometido, escribe el Salmo 51. Y allí vemos en todo el Salmo 51 cómo puede incidir el pecado en una vida. Y en el versículo 8 dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Si dice, hazme oír gozo y alegría, es porque no lo tenía. El pecado le había quitado el gozo, le había quitado la alegría. Y imagínense que hasta era como un dolor que lo lleva hasta los huesos. Era como que podía sentir ese dolor, ese pesar del pecado. Y Betsabé sentía lo mismo, sentía un dolor terrible, sentía una angustia terrible. ¿Por qué? Porque sabía que lo que estaban haciendo era desagradable ante los ojos de Dios. Y nosotros podemos ver y decir, bueno, una vida así no tiene remedio, no tiene solución. Dejamos todo así porque ya han hecho tanta cosa, ya está. Pero sin embargo, nuestro Dios no es así. Nuestro Dios no es así. En esta historia también nos cuenta en el capítulo 12, que no lo vamos a leer hoy, ahí nos cuenta que algo terrible sucede también seguido a todo esto que venía, estas catástrofes, estas tragedias, sucede algo también que creo que es lo que los deja, por así decirlo, la bancarrota, porque muere ese hijo que había sido concebido en este pecado, muere a los 7 días de nacido, enferma y muere. Y yo me imagino el dolor de Betsabé de haber cometido un pecado como el adulterio, haber engañado, haber sido infiel a Dios, haber sido infiel a su esposo. Ahora tenía que también cargar con esa culpa de la muerte de su esposo y encima su hijo muere. ¿Cómo estaría el corazón de esta mujer? Totalmente arruinado. Pero Dios no apartó la mirada de ellos. Por algo vino y envió a Natán al encuentro de David, porque Dios es el más interesado en que nosotros nos arrepintamos. Y como dije al principio, esta historia nos enseña realmente las catástrofes que puede hacer el pecado, y el pecado cuando es oculto, cuando lo acaricio, cuando es permitido, cuando digo, bueno, no está tan mal. Eso poco a poco destruye las vidas. Pero también esta historia nos enseña de que para Dios no hay nada imposible. Y como dice la palabra de Dios, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios.
Y cuando hay un corazón que realmente está arrepentido, si hay un pecado abundante, pero hay un corazón totalmente arrepentido, que quiere cambiar, que quiere ser restaurado, no hay nada imposible para nuestro Dios. Amén. Y eso es lo que nos enseña también. Dios tiene una infinita misericordia y de alguna manera esa miseria que hay en nuestras vidas, ese pecado, por más sucio que nos parezca, por más arruinado que parezca que pueda estar una vida, Dios puede tomar esa ruina, Dios puede tomar ese fracaso y convertirlo en algo bueno, porque Dios nos ama y es inexplicable el amor de Dios. Yo escuchaba una predica del pastor Manolo que es de hace un tiempo y decía eso, yo no puedo entender, y yo pienso, yo tampoco puedo entender cómo Dios nos ama, pero Dios realmente nos ama. La Biblia dice que Dios está enamorado de nosotros, Él nos ama con amor eterno y es inexplicable realmente que nosotros siendo pecadores, Dios nos pueda amar así, pero es la realidad. No hay pecado que el Señor no pueda quitar, no hay pecado que Dios no pueda limpiar, no hay ruina que Dios no pueda levantar si hay un corazón que está arrepentido y que quiere ser restaurado. Amén. Y en esta historia vemos después que luego de que ellos pasan esta tormenta, esta oscuridad de la muerte de su hijo, Dios los bendice con otro hijo que es el rey Salomón, quien será luego el rey Salomón. Amén. Así que vemos también el gran amor y la gran misericordia de Dios, que es infinita y eterna. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, cuánto hemos aprendido y disfrutado, ¿verdad, hermanos? Cuánto hemos aprendido y disfrutado de estas vidas, de estas 4 mujeres, que como decíamos al principio, las 4 aparecen en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 1, ¿verdad? Ahora yo en cuanto al tema de David quedarse en Jerusalén, un hombre de guerra, un hombre que donde veía la oportunidad de ir a pelear para la gloria de Dios, allí siempre estaba David. ¿No les resulta a ustedes extraño que David, sabiendo que era el tiempo en el que todos los reyes van a la guerra, se quede en Jerusalén? A mí esta historia me da mucha rienda suelta a mi imaginación, porque yo creo que David sabía quién era Betsabé. Porque Urías era de los más cercanos al rey David. Ustedes saben que los ejércitos pues tienen como una especie de círculos concéntricos, ¿no? Está la tropa, que prácticamente nunca llega a tener contacto directo con los mandos, pero luego están los más allegados, los más cercanos. Y Urías era del círculo más íntimo del rey David, ¿verdad? Urías era parte de aquellos valientes que protegían la vida de David y probablemente en más de una ocasión habrán ido a comer al palacio del rey o se habrán visto. Porque das en cuenta que David, cuando él se asoma a su casa y se puede ver las ruinas del palacio del rey David en Jerusalén,